Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema, un tema que a veces nos deja con el corazón un poco apretado, pero que también nos fascina, la vida de las celebridades. Y concretamente la de una actriz que nos ha robado el corazón a muchos, Demet Özdemir. Hoy vamos a descubrir por qué su noche soñada se convirtió en un mar de lágrimas. Sí, como lo escucharon. Vamos a explorar qué pasó en esa noche, que la llevó a ese punto y qué lecciones podemos aprender de todo esto. Prepárense para un viaje por la vida de Demet, lleno de momentos de alegría, pero también de aquellos que nos recuerdan que incluso las estrellas pueden pasar por momentos difíciles. Antes de que comencemos, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán contenido interesante sobre el mundo del entretenimiento, biografías, análisis y mucho más. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Demet Özdemir, para aquellos que no la conocen, aunque dudo que haya muchos, es una actriz turca sumamente talentosa y popular. Conocida por su belleza, su carisma y por supuesto, su increíble trabajo en la pantalla. La hemos visto brillar en series como Erkenci Pájaro Soñador, que la catapultó a la fama internacional, Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, Sadakatsiz, Infiel, y muchas otras que la han consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas en Turquía y en todo el mundo. Sus personajes son siempre entrañables, llenos de matices y con los que es fácil conectar. Es una actriz que realmente transmite emociones, y por eso la queremos tanto. Pero detrás de la fama, las luces y el glamour, también existe una persona, con sus propios sueños, miedos y, como veremos, también sus propias noches de tormenta. Para entender por qué su noche soñada se convirtió en un mar de lágrimas, debemos remontarnos a un evento muy especial en su vida, su matrimonio con Oğuzhan Koç. Oğuzhan Koç es un cantante y actor turco, también muy conocido y querido en Turquía. La pareja, que se había conocido y enamorado en medio de la vorágine de la vida pública, anunció su compromiso y prepararon una boda de ensueño. La expectativa era alta, tanto para ellos como para sus seguidores y los medios de comunicación. La boda se celebró en agosto de 2022, en una ceremonia espectacular en la que se fusionó la elegancia con la alegría. Fue una boda que se convirtió en tendencia en redes sociales, con fotos y vídeos que inundaron las plataformas. Todo parecía perfecto. La ubicación, la decoración, el vestido de Demet, que por cierto, era absolutamente impresionante, el ambiente festivo. Todo apuntaba a una noche inolvidable. Pero a pesar de todo, la felicidad que se irradiaba en ese momento, lamentablemente, no duró mucho. Solo 8 meses después, en mayo de 2023, la pareja anunció su divorcio. La noticia sorprendió a todos. ¿Qué había pasado? ¿Cómo una pareja que parecía tan enamorada y feliz pudo llegar a esta situación tan rápido? Los rumores y las especulaciones comenzaron a correr como la pólvora. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad, de problemas de comunicación. Pero más allá de las especulaciones, lo que quedaba claro era que el matrimonio no había funcionado. Y para Demet, esa noche soñada, tan cuidadosamente planeada y esperada, se había transformado en un mar de lágrimas, en un recuerdo agridulce que le recordaría el fracaso de un sueño. Pero ¿por qué un matrimonio tan prometedor, una boda tan espectacular, terminó en divorcio? Bueno, aunque solo los involucrados saben la verdad completa, podemos analizar algunos factores que podrían haber influido en esta situación. Vamos a profundizar un poco más en cada uno de ellos, para entender mejor la complejidad de esta historia. *** La presión mediática, un constante escenario de expectativas ***. En primer lugar, y como mencionamos, la presión mediática juega un papel crucial. Demet y Oğuzhan, al ser figuras públicas, viven bajo el escrutinio constante de los medios y el público. Cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, es analizado y comentado. Esta exposición constante crea un ambiente de expectativas altas, donde la perfección es la meta inalcanzable. Imaginemos la presión de tener que mantener una imagen idealizada, de representar la felicidad constante, incluso cuando internamente se enfrentan a desafíos y dificultades. Las redes sociales amplifican esta presión. Cada foto, cada publicación es evaluada por miles, incluso millones, de personas. Los comentarios, tanto positivos como negativos, se acumulan, creando una atmósfera que puede ser sofocante.
En el caso de Demet y Ouzhan, esta presión se intensificaba por el hecho de ser dos personalidades conocidas y exitosas en el mundo del entretenimiento. Sus carreras profesionales ya eran exigentes de por sí, pero la combinación de ambas figuras en una relación multiplicaba el interés mediático y por ende la presión. Los paparazzi los acechaban, los medios buscaban exclusivas, y cada detalle de su vida personal se convertía en noticia. La falta de privacidad es otra consecuencia de esta exposición constante. La pareja no podía disfrutar de la intimidad que cualquier otra pareja necesita para fortalecer su vínculo. Las citas románticas, los viajes, los momentos de tranquilidad, se veían interrumpidos por flashes, preguntas y miradas indiscretas. Esta invasión a su espacio personal puede generar estrés, ansiedad y, en última instancia, afectar la dinámica de la relación. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sus propias emociones, fragilidades y necesidades. La presión mediática puede ser un factor muy desgastante, que erosiona la confianza, genera conflictos y dificulta la comunicación. En el caso de Demet y Ouzhan, es muy probable que esta presión, combinada con otros factores, haya contribuido a la fragilidad de su matrimonio. Diferencias individuales y expectativas no cumplidas, el desgaste de la rutina y las distintas visión del futuro. En segundo lugar, las diferencias individuales y las expectativas no cumplidas son factores clave en cualquier relación. Demet y Ouzhan, como cualquier otra pareja, son dos individuos con personalidades, valores, sueños y metas diferentes. Es natural que existan diferencias, pero cuando estas diferencias no se gestionan adecuadamente, pueden generar conflictos y resentimiento. Las expectativas no cumplidas pueden ser especialmente perjudiciales. A menudo idealizamos el amor y el matrimonio, creando expectativas irreales sobre cómo debe ser la relación. Esperamos que nuestra pareja nos complemente, nos entienda a la perfección y cumpla todas nuestras necesidades. Sin embargo, la realidad es que las relaciones requieren trabajo, compromiso y una constante adaptación. En el caso de Demet y Ouzhan, es posible que cada uno tuviera una visión diferente de cómo debía ser su matrimonio. Tal vez tenían ideas distintas sobre los roles dentro de la relación, sobre la importancia de la carrera profesional, o sobre los objetivos a largo plazo. Estas diferencias, si no se abordan con comunicación abierta y honesta, pueden generar frustración y decepción. Imaginemos, por ejemplo, que Demet deseaba priorizar su carrera y tener un matrimonio en el que ambos tuvieran tiempo para desarrollar sus proyectos profesionales. Y por otro lado, Ouzhan aspiraba a tener más tiempo para construir una familia y disfrutar de una vida más tranquila. Estas diferencias, si no se resuelven, pueden generar conflictos y distanciamiento. Es fundamental que las parejas se comuniquen abiertamente sobre sus expectativas, necesidades y deseos. Deben establecer límites y negociar acuerdos que sean satisfactorios para ambos. La falta de comunicación, la evitación de los conflictos y la incapacidad para adaptarse a los cambios, pueden llevar a la erosión de la relación. Además, es importante reconocer que las personas cambian con el tiempo. Sus prioridades, sus valores y sus metas pueden evolucionar. Lo que era importante al principio de la relación, puede no serlo tanto después. Es fundamental que las parejas estén dispuestas a adaptarse a estos cambios, a replantear sus acuerdos y a seguir construyendo una relación que sea relevante y satisfactoria para ambos. Agendas laborales demandantes, el desafío de encontrar tiempo y espacio para el amor. En tercer lugar, las agendas laborales demandantes son un factor a menudo subestimado, pero que puede tener un impacto significativo en la dinámica de la pareja. Tanto Demet como Ouzhan son profesionales con carreras muy exigentes. Sus viajes, sus rodajes, sus conciertos, sus obligaciones promocionales. Todo esto requiere tiempo, energía y dedicación. La falta de tiempo de calidad juntos puede afectar la conexión emocional y la intimidad. Cuando las parejas no tienen tiempo para compartir experiencias, para conversar, para reírse y para construir recuerdos, la relación se debilita. La distancia física, aunque no siempre sea el caso, puede agravar esta situación. En el caso de Demet y Ouzhan, es probable que sus carreras profesionales los mantuvieran separados en muchas ocasiones. Los rodajes de Demet, los conciertos y grabaciones de Ouzhan, las giras promocionales. Todo esto les impedía pasar tiempo juntos y fortalecer su vínculo. La falta de comunicación y la dificultad para coordinar agendas también pueden generar conflictos.
Las parejas deben ser capaces de planificar su tiempo juntos, de priorizar la relación y de encontrar espacios para el romance y la conexión. Si esto no sucede, la relación puede verse afectada por la rutina, el estrés y la falta de intimidad. Es fundamental que las parejas establezcan límites claros entre el trabajo y la vida personal. Deben aprender a desconectarse del trabajo, a priorizar el tiempo juntos y a crear espacios para la comunicación y la intimidad. La falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal puede ser un factor determinante en la ruptura de las relaciones. *** La juventud, una etapa de definición y cambio constante. ***. Otro factor a considerar es la juventud. Si bien Demet y Oğuzhan no son adolescentes, tampoco son personas mayores. Ambos estaban en una etapa de sus vidas donde aún estaban definiendo sus carreras, sus personalidades y sus aspiraciones. Es posible que con el tiempo sus caminos se hayan separado y sus prioridades hayan cambiado. En la juventud, las personas están en constante evolución. Sus valores, sus intereses y sus metas pueden cambiar con el tiempo. Es natural que las parejas que se forman en esta etapa de la vida tengan que adaptarse a estos cambios y a las diferentes direcciones que toman sus vidas. La falta de madurez emocional, la inexperiencia en las relaciones y la dificultad para lidiar con los conflictos también pueden ser factores que influyen en la fragilidad de las relaciones juveniles. Las parejas jóvenes a menudo necesitan más tiempo y espacio para crecer, para aprender a comunicarse y para desarrollar las habilidades necesarias para mantener una relación saludable y duradera. En el caso de Demet y Oğuzhan, es posible que ambos estuvieran en una etapa de transición, donde aún estaban definiendo sus prioridades y sus aspiraciones. Sus caminos, aunque inicialmente parecían alineados, pudieron haber tomado direcciones diferentes con el tiempo. Esta divergencia de intereses, combinada con otros factores, pudo haber contribuido a la ruptura de su matrimonio. ***. Profundizando en el mar de lágrimas, la experiencia personal de Demet ***. La verdad es que, como digo, solo ellos saben exactamente qué pasó. Pero lo que sí podemos decir es que el divorcio de Demet fue un momento muy doloroso para ella. Ver cómo su sueño de amor, ese que se materializó en una boda espectacular, se deshacía tan rápido, debió ser devastador. Imaginemos la tristeza, la desilusión, el sentimiento de fracaso. Todo eso se mezcla con la presión mediática, los comentarios en redes sociales y la exposición pública de su dolor. Es una situación muy difícil de manejar. El divorcio es una experiencia emocionalmente intensa, que puede generar una amplia gama de sentimientos negativos, tristeza, ira, frustración, soledad, ansiedad, desesperanza y muchos más. Para Demet, la experiencia debió ser aún más dolorosa, debido a su exposición pública. Su dolor se convirtió en un espectáculo para los medios y el público, lo que dificultó su proceso de sanación y le impuso una carga emocional adicional. La desilusión es otro sentimiento común en el divorcio. La ruptura de un matrimonio, especialmente cuando se había invertido tanto tiempo, esfuerzo y esperanza, puede generar una profunda sensación de decepción. Demet seguramente sintió que su sueño de amor se había roto en 1000 pedazos. La imagen de la boda perfecta del amor eterno se desvaneció, dando paso a la realidad del fracaso. El sentimiento de fracaso es otro aspecto importante a considerar. El divorcio a menudo se percibe como un fracaso personal, lo que puede generar baja autoestima y autocrítica. Demet seguramente se sintió culpable, o se cuestionó sus decisiones y su capacidad para mantener una relación duradera. La presión mediática y los comentarios en redes sociales amplificaron su dolor. Los medios de comunicación, con su sed de sensacionalismo, buscaron noticias y exclusivas sobre su divorcio. Los comentarios en redes sociales, tanto positivos como negativos, se multiplicaron, creando un ambiente de juicios y especulaciones. Demet tuvo que lidiar con la exposición pública de su dolor, lo que dificultó su proceso de sanación y le impuso una carga emocional adicional. ***. La resiliencia de Demet, un ejemplo de fortaleza y superación. ***. Pero en medio de este mar de lágrimas, también hay una lección importante que aprender. Demet, a pesar del dolor, demostró una gran fortaleza y resiliencia. Supo sobreponerse a la adversidad y, con el tiempo, ha demostrado que es capaz de seguir adelante. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a las situaciones difíciles, de superar la adversidad y de salir fortalecido de las experiencias negativas.
Demet demostró ser una persona resiliente al enfrentar su divorcio con valentía y determinación. No se dejó vencer por el dolor ni por la presión mediática. Por el contrario, utilizó esta experiencia como una oportunidad para crecer y para aprender. Después del divorcio, Demet se centró en su trabajo. Volvió a las grabaciones y continuó cosechando éxitos. Su profesionalismo y su dedicación son admirables. Supo canalizar su dolor, transformarlo en energía y seguir creciendo como actriz. Se reinventó, se enfocó en ella misma, en sus proyectos y en su felicidad. El trabajo fue un refugio para Demet, un espacio donde pudo canalizar sus emociones y expresar su talento. Su dedicación al trabajo le permitió mantenerse ocupada, concentrarse en sus metas profesionales y sentirse realizada. La actriz demostró que el trabajo puede ser una herramienta de sanación, una forma de superar el dolor y de seguir adelante. Además, Demet aprendió a proteger su privacidad. Aunque sigue siendo una figura pública, ha aprendido a mantener ciertos aspectos de su vida personal fuera del alcance de los medios y de las redes sociales. Ha establecido límites y ha aprendido a priorizar su bienestar emocional. La protección de la privacidad es un aspecto fundamental para la sanación y el bienestar emocional. Demet aprendió a proteger su espacio personal, a establecer límites con los medios de comunicación y a no compartir detalles íntimos de su vida privada. Esta estrategia le permitió recuperar el control sobre su vida y proteger su salud mental. *** Lecciones aprendidas y reflexiones finales. Más allá del glamour, la humanidad ***. La historia de Demet nos enseña que el fracaso, el dolor y la decepción son parte de la vida. Todos en algún momento enfrentamos situaciones difíciles. Pero lo importante es cómo reaccionamos ante ellas. Demet nos demuestra que es posible salir adelante, que es posible recuperarse y seguir construyendo una vida plena y feliz. El divorcio, el fracaso amoroso, es una experiencia dolorosa, pero también es una oportunidad para crecer y para aprender. Demet nos enseña que es posible transformar el dolor en fortaleza, la decepción en esperanza y el fracaso en éxito. Su historia es un ejemplo de resiliencia y de superación. Su experiencia también nos recuerda que las apariencias engañan. Una boda espectacular, una relación idealizada en redes sociales, no garantizan la felicidad a largo plazo. La verdadera felicidad se construye con trabajo, con compromiso, con comunicación y con una profunda conexión emocional. Las redes sociales a menudo presentan una imagen distorsionada de la realidad. Las parejas suelen mostrar solo los aspectos positivos de sus relaciones, ocultando los problemas y las dificultades. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que requieren esfuerzo, compromiso y una constante adaptación. La verdadera felicidad se encuentra en la autenticidad, en la comunicación y en la conexión emocional. Y por último, la historia de Demet nos invita a ser empáticos. A no juzgar, a no criticar, a no especular. A entender que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con sueños, con miedos y con sus propias batallas que librar. Debemos respetar su privacidad y, sobre todo, desearles lo mejor. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus sentimientos y de respetar sus experiencias. Demet, como cualquier otra persona, merece nuestro respeto y nuestra comprensión. Debemos evitar los juicios, las críticas y las especulaciones, y centrarnos en su bienestar y en su felicidad. Así que, como vemos, la noche soñada de Demet se convirtió en un mar de lágrimas, pero eso no define su vida. Es solo un capítulo más, una lección aprendida, un obstáculo superado. Y estoy segura de que con su talento, su fuerza y su determinación, Demet Özdemir seguirá brillando y conquistando el mundo. Su historia es un recordatorio de que incluso en medio de la tormenta, siempre hay una luz al final del túnel. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la vida de Demet Özdemir y su experiencia personal. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué opinan sobre la presión mediática en las relaciones de las celebridades? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones aquí abajo. Y por favor, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.